Pitágoras, por eso nos da esa fórmula, que el peso total es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado. Y este cateto al cuadrado está compuesto por el peso del conductor y el peso del hielo. Peso del conductor, ¿ya? Veíamos que era el peso, pero nos pide que sea la unidad de medida de metro, kilogramo metro. Por lo tanto, ese es el peso que nos da. ¿Dónde estaba? No, había que sacarlo de la tabla, que era 936. ¿No es el 2 o no es el 4? 4 o no es el 2, que salía la tabla del corredor. Sí. 974. 970. Que depende del número de hebras. No, pues sí, más, porque yo... Pero cambian nada igual. Sí. Era Décima. De hecho, yo puse 974. No sé, yo décima no. Esa depende de la hebra y la categoría que tiene el cable. En el cuadro. No tarda. ¿Cómo? En los trabajos están estables. Por lo menos el luz está la tabla. Había por ahí yo no lo sé. Pues sí, estoy llegando. Está bonito, tenemos que adelantarlo. No sé, de 974. No se puede, no se puede. Ya. 974, 972. Ok. Vamos a tomar el 972, dar lo mismo y luego realizar, obviamente, según el peso que ustedes hayan tomado. Pero eso no es causal de. No es causal de un rojo. Buena frase. No es causal que le descuente. Ya, tengo que dar mi trabajo. Si decimos que el peso es igual a 972 kilogramos partido por kilómetro. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar eso, nos pide que se exprese el peso total en metro, o sea, kilogramo metro. Entonces, ¿qué hacemos con este? Dividimos 1000. ¿Lo dividimos por 1000? Peso es 972 partido por 1000 kilogramos metro. Y eso nos da 0,972 kilogramos partido por metro. Ese es el peso del conductor. ¿Ya? Después nos dice el peso del hielo. El peso del hielo era la zona del chileno, que era 2. 0. 0. ¿Ya? Y aquí una particularidad, no he leído todavía los informes. Sin embargo, los cálculos se tienen que hacer aunque sepamos que es 0. En una memoria de cálculo, usted tiene que justificar todo y tiene que justificar por qué ser. Tampoco va a ser, no se bajan por la nota, chicos. Sí. A mí me interesa que ustedes aprendan. Si me interesara la nota, me hubiera corregido lo del martes pasado y le hubiera puesto un 1 a 2 que no lo corregí. ¿Ya? Me interesa que aprendan, que salgan de aquí sabiendo. Entonces, en un informe técnico, yo tengo que justificar todo, aunque sea 0 y aunque de entrada sepa que es 0. Entonces, Entonces, ¿todos tenemos 7? Entonces nosotros sabemos que el peso del hielo es igual al volumen del hielo por ¿qué significa ese signo? El factor de dilatación del hielo. ¿Ya? Entonces, de ahí tenemos que el volumen del hielo es igual a pi cuartos que multiplica Mira cuadrado más diálogo. estoy comiendo esto aquí. El diámetro total, incluido la capa de hielo, menos el diámetro del conductor al cuadrado, eso multiplicado por el largo del conductor, todo en decímetros cúbicos.
el D mayúscula, y aquí es donde se produce el cero. ¿Ya? Porque, o sea, sabemos que es cero, pero ¿por qué se produce el cero? Eso tenemos que justificarlo. ¿Ya? Y el D mayúscula es el diámetro más 2 veces el espesor del hielo en decímetro. Por lo tanto, el diámetro del primera capa de hielo es el diámetro, ¿cuánto era? ¿Ah? Era 13 como Ya me tocaba de 13,26. había una 13,4, No, lo que pasa, a ver, espérate. Yo en eso sí me voy a fijar. O sea, si ustedes eligieron el de 17, le voy a pedir que no me interrumpa para poder explicar. ¿Ya? Yo sé que usted sabe, pero la idea es que yo le voy a explicar todo. Si ustedes utilizaron el de 17 hebras, me tienen que utilizar el diámetro de 17 hebras. Si me cambiaron, ahí está mal. ¿Ya? Porque quiere decir que no saben utilizar nada. Véndelo, por favor. Está marcado con la línea roja. ¿Se usa el diámetro? De 1 a 7.5. De 1 a 7.5. Ah, ya. 13,4 por 2 por 0. ¿Ya? Y es aquí donde el diámetro, o sea, el D es el que me da 0, el D mayúsculo, que es el que mayúscula, que es el que tiene la capa de hielo. Por lo tanto, nosotros reemplazamos, ¿ya?, acá, y nos queda que es pi cuartos por 0 menos 13,4 al cuadrado por el largo, que era 2, pero como todo esto es multiplicación y aquí hay un 0, quiere decir que el volumen del hielo es igual a 0. ¿Ya? Y el coeficiente de dilatación por, según sé que es 1, por lo tanto, nos queda que el peso del hielo. ¿Qué me queda acá? Ah, perdón. Estoy viendo aquí. Sí, disculpe. ¿Ya? Como este es 1, quiere decir que el peso del hielo es igual a 0 por 1, eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, voy a anotar aquí la información que estoy arrastrando, peso del conductor es 0,972 kilogramos partido por metro, peso del hielo es igual a 0. De ahí, posteriormente, tengo que sacar el peso del viento. Denme un segundo, por favor. Gracias. Y el peso del viento era, ¿cuánto era? Según la tabla de la zona 2. 50. Bueno, no voy a poner es esta ecuación, ¿verdad? Es 50 por el diámetro, que es 13,4, por 2 veces el espesor del hielo. ¿Y cuánto es esto? Es peso del viento es 50 por 13,4. Porque 2 por 0 es 0. Entonces me queda solamente esos dos factores. ¿Y eso daba cuánto total? Eso da 6. ¿Cuánto?
0.67. Dame un poquito más claro. 0.67 fracción. 0.67. Profe, 0.67. Ahí. Ya. Por lo tanto, ya tenemos la información para calcular lo que nos están pidiendo, que el peso total es igual a la raíz cuadrada de el peso del conductor más el peso del hielo al cuadrado, más el peso del viento al cuadrado. Por lo tanto, el peso del total es igual a la raíz cuadrada de peso del conductor 0,972 más 0 al cuadrado más 0,67 al cuadrado. ¿Y eso cuánto daba? 1,18. Ah, 1,18. 1,4. ahí empieza la mezcla. Ya. Pero es cosa de revisar esta operación. 1,18, perfecto. Está lo mismo, y ahí lo voy a revisar. Y ahí tenemos la primera parte. Peso total. Y aquí es donde empecé a preocupar el otro día. Porque lo segundo que nos pidieron es la tensión mecánica. Cuando hablamos de la tensión mecánica, estamos hablando de T1, T mayúscula 1. ¿Ya? O sea, la tensión mecánica del conductor. Que nosotros lo calculábamos como la mitad de la tensión de ruptura. Y la tensión de ruptura la da la tabla del fabricante. Y eso daba, en el caso del ejercicio de clase, 2.479 grados. Posterior a eso, nosotros calculábamos la flecha, que era eso, pero me quiero adelantar un poquitito, porque aquí nosotros calculamos la tensión mecánica en el tiempo 1, que es T minúscula, sub 1, o la carga de rotura, que dice acá. Y esa yo se las daba. Y resulta que en esta ecuación tenemos esa información y esa información. Por lo tanto, de ahí ustedes calculaban la tensión mecánica. No tenían que irse al trabajo de multiplicar por 0,5 nada. Entonces, es importante que visualicen esta ecuación de primer grado. No es nada, no está hablando de ecuación de diferencialidad, pero es importante que visualicen ¿ya? De dónde pueden sacar la información. Entonces, si a nosotros nos dicen que T sub 1 minúsculo es igual a T sub 1 mayúsculo con la sección del conductor, yo despejo T sub 1 mayúscula y es la sección del conductor por T sub 1 minúscula. Y la tensión mecánica es igual a 107 por 45 kilogramos partido por milímetros cuadrados. ¿Y en qué se expresa la tensión mecánica? Kilogramos. En kilogramos. Entonces, si ustedes ven, esto va a ser, voy a hacer la operación, 107 milímetros cuadrados por 45 kilogramos partido por milímetros cuadrados. Y ahí nosotros simplificamos la unidad de milímetros cuadrados y quedan kilos. O sea, hasta las unidades no mienten. ¿Ya? Y tienen que tener ojo con eso, porque no siempre nos van a dar información explícita. O sea, nosotros vamos a tener que recurrir a tabla, vamos a tener que recurrir a placa de un transformador, de un motor, de un generador. Cualquier máquina que traiga una placa, esa va a ser información importante. Entonces, eso fue lo que me preocupó el otro día. Algunos, bueno, los que estuvieron temprano, se los puede hacer ver y lo arreglaron, pero. Y por último, nos pedía en ese la flecha. Y aquí me vuelvo. Y la flecha en el momento 1 es igual a el vano al cuadrado por el peso normalizado
por M sub 1, que es el coeficiente sobre peso, partido por 8 veces la tensión de la carga molecular que estaba dando el enunciado del problema. De acá había que calcular peso normalizado y el coeficiente de sobrepeso. El peso normalizado es igual al peso del conductor, como dice ahí, partido por la sección, es decir, 0,972 partido por 105. Y eso daba un valor X. Y por el otro lado, el M1, que es el momento del coeficiente de sobrepeso, es el peso total partido por el peso del conductor. Es decir, peso total, no lo anoté. ¿Cuánto había dado? 1,18 parece que dijeron, partido por el peso del conductor, que es 0,972. Y eso me va a dar 1.2714. Miren, y miren la particularidad. Da lo mismo. Ya. O sea, no da lo mismo. Aquí está dando lo mismo que interesa que crear las emociones. Y todo calza, así que no necesitamos esa parte para hacer que todo calza. ¿En qué está expresado el peso total? Kilogramos, partido por metro. ¿Y en qué está expresado el peso del conductor? Kilogramos, partido por metro. Se simplifica la unidad y este es un factor adimensional. Por eso tenemos que ir a unidad. Ya. Entonces, posteriormente lo que hacíamos era calcular la fecha donde reemplazábamos todo esto. Esto no lo calculábamos, ¿por qué? Porque tenía dado un enunciado, 45 kilos partido por milímetro cuadrado. Entonces reemplazábamos en este valor, en esta ecuación, los valores, que aquí era 80 al cuadrado, aquí era el peso normalizado que calculamos acá, acá el coeficiente de sobrepeso que calculamos acá, partido por 8 veces esto. Y eso tiene que haber dado 1,5. No. ¿Sí? ¿Cuánto? No, y ahí puedo verlo Ya. en salto grande. Y ahí tenemos completa la letra A. Completa. No había nada más que hacer. Después nos pasamos a la B, que es la tensión mecánica y la fecha 2. Pero en el estado 2. O en el momento 2. Y para eso tenemos que usar la ecuación de cambio de estado, que es esa, que se resumía en esto. Si el Y de acá 50%, nosotros conocemos toda esta información. tiene que ser el 50%, Este por defecto es 55%. 1, este es el... Si lo dice la 12.000, nota. Módulo de elasticidad de ese módulo de elasticidad, el coeficiente de sobrepeso, que es 1 por defecto, el peso normalizado que lo tenemos, el mano que lo tenemos. Acá que tenemos esos dos, que es la carga de ruptura en el momento 2 en el fondo, que es lo que estamos buscando. Caso 1, que es un factor, alfa, que es el coeficiente de dilatación, E, que es este mismo, el módulo de elasticidad, y este es el delta de la temperatura, es decir, la temperatura que nos daba la tabla menos la temperatura, la temperatura que se solicitaba menos la temperatura de la tabla. Y para calcular K1, que era T1, 45 kilogramos partido por milímetro cuadrado, menos el mano al cuadrado, menos el peso normalizado al cuadrado, menos el coeficiente de sobrepeso en estado 1, eso multiplica a el módulo de elasticidad partido por 24 veces T1 al cuadrado, que está dado ahí. Reemplazábamos y nos daba un valor. ¿Ya? Y nosotros reemplazamos en esta ecuación toda la información que teníamos, y en el fondo nos iba a quedar esto. Y como entendemos que esto es una igualdad, porque está mediado por un signo igual, una igualdad significa que lo que tengo a la izquierda, independiente de cómo está expresado, tiene el mismo valor que lo que tengo a la derecha, independiente de cómo está expresado. O sea, si aquí me da 10, esto tiene que valer 10. ¿Ya? Nosotros desarrollamos
¿ya? La operación es que puedo desarrollar, que conozco los valores, y nos va a dar una expresión así, donde no vamos a conocer T sub 2, ¿ya? Que es la carga de ruptura en el momento 2, que aquí va elevado al cuadrado y aquí va así. Entonces yo les dije que la mejor forma de hacerlo era por aproximación, ¿ya? Y por aproximación creo que daba 6, no daba 6. 6. ¿Sí? 6,70 y algo. 6,13 primero daba eso y se aproximaba a 6,70. Ahora, yo lo calculé con los chicos del diurno y nos daba exacto, ¿eh? Casi exacto. Con 3 decimales o 4 decimales nos daba casi exacto esta igualdad. ¿Ya? Teniendo eso, reemplazábamos, porque ya teníamos todo esto es para ver la tensión o carga de ruptura en el momento 2. Sacar T sub 2. Entonces aquí podemos tener tensión mecánica en la condición 2. Y la tensión mecánica sabemos que es T sub 2 minúscula por la sección del conductor. Y eso nos daba un valor X. Y ya teníamos la primera parte. Y sacábamos, y como, ojo, yo no lo voy a exigir, pero el procedimiento que viene va a ser siempre y cuando nuestro resultado de la tensión mecánica sea menor o igual a la tensión máxima. Si este valor es superior a este, tenemos que elevar la sección del conductor. Daba casi un poquito en ese formato, daba como 2000, cercano a 2000 menor. O sea, Daba menor, pero creo que era bastante más bajo. Sí. Era bastante más, creo, era como- por lo menos era bastante más bajo. Pero lo importante es que, más menor de 2000 en ese digo, procedimiento. lo importante acá es que yo no puedo calcular la flecha 2, que lo que están pidiendo, si es que este valor es mayor que este. Que la tensión máxima es la mitad de lo que da la tabla. ¿Cómo podemos calcular nosotros la tensión máxima? Porque acá no nos la damos. Nosotros no sabemos la tensión de ruptura. Pero resulta que si ustedes esto lo pasan dividiendo por acá, es el doble de 1. Y ahí tiene la carga de ruptura. ¿Puedes repetir esto? Si tienen... Nosotros esta información en este ejercicio nos la daban Sí. y podíamos calcular la tensión mecánica 1 de esta forma. Yo le pedí la tensión mecánica 1 a partir de la carga de ruptura de T minúscula sub 1. Sí. ¿Ya? Entonces eso nos daba X. Esto nos daba X. Entonces yo tenía este valor, este es un factor, una constante, por lo tanto esto lo paso dividiendo para acá y obtengo la tensión de ruptura. O sea, ecuación de primer grado. No estamos viendo otra cosa, ecuaciones de primer grado. Ajá. Las matemáticas, chicos, no mienten. Y por eso que yo normalmente a mis alumnos, cuando les parto haciendo laboratorio de corriente continua, le hago 2 semanas de matemática para soltar y los miedos y botar los miedos matemáticas. No les va a morder nada, y al contrario, les va a permitir hacerse amigos y decir, mira, esto es una ecuación de primer grado, si esto pasó para acá, tiene otro nombre, no tiene X, no tiene el estilo, la nomenclatura de lo que estudiamos en el liceo, en la escuela, en el colegio, pero lo puedo hacer si es una ecuación de primer grado. ¿Ya? Entonces, podríamos calcularla. Entonces, como les decía, la tensión mecánica de la condición 2 va a ser T sub 2, que lo acabamos de calcular, por la sección del conductor. ¿Ya? Y eso le va a dar un valor X también. Y por último nos pedían la flecha en estado 2 del metro. Y sabemos toda esta información. Entonces, llegar a reemplazar en esa ecuación. Que aquí va a ser 80, aquí va a ser el peso normalizado, aquí era 0, no lo anoté. Ya. Por 1 al cuadrado partido por 8 veces T2, que fue lo que calcularon por aproximación. Y ahí estaba la flecha. Incluso creo que la flecha era súper pequeña, 13 centímetros, algo así creo que era. ¿Y por qué era tan pequeña la flecha? Porque cuando calculamos, la distancia entre los postes era baja. el palo es pequeño. Y esas son cosas que nosotros tenemos que saber visualizar.
sea, en el ejercicio que hicimos aquí en clase, que parece que está en la TTT, era 2 metros y tanto en la estado 1 y 2 en el 2. Y es más, era menor acá. Pero el módulo de electricidad también era abajo y el otro era, no sé cómo. Acá era 2,95 en el momento 1 o en el estado 1 y acá era 2,05 metros. En cambio, en el ejercicio que no me equivoco, el estado 1 daba como 13 centímetros y el estado 2 daba como 45. No. No. Chicos, les vuelvo a insistir, no se preocupen de la nota. Si quieren pongo hasta 2,7. Ya lo dijo, lo tengo grabado. Lo tengo grabado. No tengo problema. Dale like. Lo que me importa es que aprendan y entiendan. ¿Ya? No es difícil, lo que pasa es que ustedes se asustan. Ven números, ven ecuaciones, ven fórmulas. Y Oye, ¿te gusta? están todos con cagadera. ¿Cómo te conozco, Luis? Sí. Voy a poner a vender confort yo. Ahora lo que era ejercicio 2, así que ahí lo voy de la mano un paquete de confort, una marca de confort, ¿ya? Y pañales. Entonces, no se asusten, es cosa de analizar, nada más. Entonces, se da cuenta, las flechas van a cambiar dependiendo del pago, dependiendo de la sección del conductor, dependiendo de las condiciones. Y en estas condiciones me quiero remitir a algo. Felipe me hizo un comentario el otro día que tiene toda la razón. Porque las normas cambiaron. Los RPD ahora establecen otros valores. Sin embargo, no lo pesqué, no le di bola, ¿ya? Porque quería llegar a esta instancia. ¿Cómo se definen los RPTD o los OPT? Porque tienen el mismo enunciado. ¿Cómo se definen? Las mínimas normas de seguridad. Las mínimas normas de seguridad. Las exigencias mínimas en las instalaciones. Por lo tanto, todo lo que nos pidan sobre eso, yo tengo que respetar. A mí la normativa, como yo electricista autorizado y reconocido por la SEC, me dice mínimo tiene que cumplir esto.